Capítulo 1. El reloj detenido. Mañana empiezo. Era la frase favorita de Mateo. No importaba si se trataba de entregar un informe, enviar un correo, limpiar su cuarto o simplemente levantarse a tiempo. Siempre había un mañana mejor, más productivo, más motivado. Pero ese mañana jamás llegaba. Mateo vivía en un pequeño departamento alquilado en el centro de la ciudad. Era un espacio funcional, con una vista aceptable y buena conexión a Internet. Tenía todo lo que un joven freelance podría desear: una laptop potente, una silla ergonómica, una cafetera programable y una montaña de tareas sin terminar. Había estudiado diseño gráfico y tenía talento. De hecho, algunos de sus antiguos compañeros ahora trabajaban en agencias importantes o como creativos en empresas tecnológicas. Él, en cambio, pasaba más tiempo organizando listas de tareas que haciendo las tareas mismas. Cada día comenzaba con un ritual falso de productividad. Se despertaba tarde, entre las 10 y las 11, y abría su aplicación de notas para reescribir, por enésima vez, la lista de pendientes. Terminar el logo de cliente X. Revisar el portafolio. Mandar correos a 3 posibles clientes. Hacer ejercicio. Meditar 10 minutos. Miraba la lista. Suspiraba. Se decía: hoy sí, hoy empiezo en serio. Pero luego abría YouTube, solo un video para desayunar. Después, abría TikTok. Luego, tal vez se metía en Twitter. Antes de darse cuenta, eran las 2 de la tarde. Para entonces, su cerebro estaba saturado de estímulos y su motivación había desaparecido. Así pasaban los días, las semanas, los meses. Un martes cualquiera, Mateo recibió un correo importante. Hola Mateo, queremos saber si aún estás interesado en el puesto que solicitaste. Necesitamos tu portafolio actualizado antes del viernes. Saludos. Equipo creativo de Grapico. Era una oportunidad increíble. Había enviado su CV hace más de un mes y, sinceramente, ya pensaba que lo habían descartado. Pero ahí estaba, una segunda oportunidad. Marcó el viernes en su calendario digital con un gran entregar portafolio. Luego pensó: tengo tiempo, son solo 3 días. Día 1, martes, vio el correo. Se emocionó. Imaginó cómo sería trabajar en una oficina elegante, con su propia tarjeta de presentación. Pero no abrió su carpeta de diseño. Se puso a organizar los archivos. Terminó viendo un documental de Netflix sobre artistas del siglo XXI. Día 2, miércoles, se despertó con ansiedad. Pensó en empezar, pero se dijo: mañana lo hago con todo, hoy solo estructuro las secciones. Día 3, jueves, entró en pánico. Eran las 10 de la noche y no había avanzado nada real. Intentó empezar, pero el perfeccionismo lo paralizó. Esto no está bien, ¿y si me rechazan? ¿Y si lo envío mal hecho? Día 4, viernes, no envió nada. Cerró el correo. Se dijo: de todos modos no era para mí. Así, otra puerta se cerró. Y como siempre, Mateo fingió que no le importaba. Esa noche, salió con su mejor amigo, Julián, para distraerse. Fueron a cenar hamburguesas y tomar cerveza artesanal. Julián era diferente: ingeniero, metódico, cumplido. Siempre llegaba puntual, siempre tenía planes a futuro. Era la clase de persona que Mateo admiraba y envidiaba al mismo tiempo. ¿Y cómo va lo del trabajo?, preguntó Julián mientras mordía una papa frita. Mateo dudó. No lo mandé al final. Me di cuenta que no era lo mío. ¿Seguro? Me acuerdo que estabas emocionado. Sí, pero estaba muy ajustado el tiempo. Julián no dijo nada. Solo lo miró. Mateo desvió la mirada hacia su cerveza. En el fondo sabía la verdad. Julián también. Nadie le decía nada, pero era obvio: Mateo tenía talento, pero no lo usaba. Al llegar a casa, se quedó mirando su escritorio. Estaba lleno de post-its, ideas, bosquejos y polvo. Encendió su laptop y se quedó en la pantalla de inicio por varios minutos. Luego buscó en Google. ¿Por qué no puedo hacer nada aunque tenga tiempo? Encontró un artículo sobre procrastinación crónica. Lo leyó. Luego otro. Y otro. De pronto, era la 1:30 de la mañana y estaba llorando en silencio. No era pereza. Era miedo. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a no ser suficiente.
Recordó todos los proyectos no terminados, los libros empezados, los cursos abandonados, las promesas a sí mismo que nunca cumplió. En ese momento, algo dentro de él se quebró. Y por primera vez, en mucho tiempo, se dijo la verdad. Estoy huyendo de mí mismo. Capítulo 2. Excusas como escudos. No es que no quiera. Es que no puedo concentrarme. Empiezo mejor cuando tengo presión. Primero limpio mi espacio y luego arranco. Hoy no me siento bien. Mañana será diferente. Mateo había construido un muro de excusas a lo largo de los años. Algunas eran creativas, otras sofisticadas. Y todas eran creíbles, al menos para él mismo. Cada una funcionaba como un escudo, lo protegía de la culpa, del miedo y del juicio. Pero también lo alejaba del progreso. El sábado siguiente a aquella noche de desvelo, Mateo se propuso comenzar de nuevo. Se despertó temprano, preparó café y abrió un nuevo documento, plan de productividad personal. Diseñó una rutina perfecta. 6:30 de la mañana, despertar. 7 de la mañana, ejercicio. 7:30 de la mañana, ducha. 8 de la mañana, desayuno saludable. 8:30 de la mañana, bloque de trabajo profundo. 12 del mediodía, descanso activo. 2 de la tarde, segundo bloque creativo. 6 de la tarde, cierre, lectura, cena, sin pantallas. El plan era digno de un monje budista o un CEO de Silicon Valley. Solo que Mateo no era ni lo uno ni lo otro. Ese mismo día, se despertó a las 9:40 de la mañana, ignoró la alarma, desayunó pan con mermelada viendo videos, y pospuso todo lo que se había prometido. Otra vez. Una semana después, su madre lo llamó. Mateo, he visto un taller gratuito sobre gestión del tiempo y hábitos. Es online. ¿Te lo paso? ¿Sí? Mateo dudó. No le gustaban los talleres motivacionales, pero al final aceptó. Pensó, ¿qué puedo perder? El taller empezó un jueves por la noche. Lo dictaba una mujer llamada Clara Salvatierra, coach de productividad. Al principio, Mateo la escuchó con escepticismo. Pero luego algo hizo clic. Clara no hablaba de ser más eficiente ni de llenar tu agenda de tareas. Hablaba de patrones mentales. Procrastinar no es un problema de tiempo. Es una forma de protección. Una respuesta emocional mal dirigida. Mateo sintió que lo estaban describiendo. Clara continuó. A menudo procrastinamos porque asociamos una tarea con incomodidad, con dolor o con miedo al fracaso. Entonces, nuestro cerebro busca otra actividad más gratificante de inmediato. Redes sociales, comida, ruido. Lo urgente vence a lo importante. Procrastinar es evitar sentir. Esa frase lo sacudió. Esa misma noche, Mateo compró una libreta nueva. En la portada escribía, no más mentiras. Era su nuevo diario. Escribir no le era natural, pero decidió usarlo como espejo. Cada mañana y noche, anotaba. ¿Qué quería hacer hoy? ¿Qué hice realmente? ¿Qué sentía al posponerlo? ¿Qué pensé justo antes de rendirme? En pocos días descubrió un patrón. Cada vez que iba a empezar una tarea importante, su mente le decía. No va a quedar perfecto. Es mucho trabajo. No lo vas a terminar, así que ¿para qué intentarlo? Una tarde, mientras revisaba su diario, escribió algo clave. No me falta tiempo. Me sobra miedo. Prefiero no intentarlo, porque si fallo, al menos puedo decir que nunca lo hice en serio. Así mi autoestima no se rompe. Ese fue el origen real de su procrastinación, perfeccionismo tóxico. Prefería no entregar nada que entregar algo imperfecto. Y así, se autosaboteaba una y otra vez. Inspirado por Clara, decidió aplicar una nueva estrategia, la acción mínima. En lugar de proponerse crear un portafolio completo, se propuso algo ridículo. Solo abrir la carpeta de diseños. Nada más. El primer día lo logró. Al segundo, abrió la carpeta y renombró un archivo. Al tercero, eligió 3 diseños que le gustaban. Así, sin darse cuenta, empezó a avanzar. En una semana había reunido más de lo que había hecho en meses. Mateo dejó de confiar en su motivación o su energía. Empezó a diseñar sistemas.
Puso alarmas reales, bloqueadores de redes sociales, apps de seguimiento de hábitos. Creó un espacio limpio para trabajar, lejos de la cama. Usó la técnica Pomodoro, 25 minutos de enfoque, 5 de descanso. Pero sobre todo, dejó de exigirse perfección. He tardado años en crear este hábito de procrastinar. No lo voy a romper en una semana. Esa misma semana, Mateo llamó a su madre. Llevaban tiempo sin hablar a fondo. Mamá, gracias por mandarme lo del taller. Estoy haciendo algunos cambios. Ay, hijo, me alegra tanto. ¿Estás bien? Mateo dudó. Luego dijo la verdad. No. Pero estoy mejor que antes. Creo que por fin me estoy entendiendo. Capítulo 3. La llamada al cambio. No hay evolución sin disonancia. A veces, una crisis es lo que te obliga a crecer. Mateo ya había iniciado su camino de autodescubrimiento. Pero el verdadero cambio rara vez ocurre en calma. Hace falta un sacudón. Un empujón. Una llamada, literal o metafórica, que lo obliga a decidir, seguir como siempre, o transformarse. Una tarde de marzo, mientras revisaba su bandeja de entrada, llena, como siempre, encontró un correo con el asunto. Convocatoria abierta, diseñadores freelance para campaña internacional. Venía de una empresa que Mateo seguía desde hacía años. Era de esas oportunidades que uno guarda como sueño imposible. El mensaje decía: buscamos creativos con visión, sensibilidad visual y enfoque humano. Si tienes un portafolio, compártelo. Esta es tu ventana al mundo. Mateo sintió el corazón acelerarse. Tenía algo que enviar. No era perfecto. No estaba completamente listo. Pero estaba mucho más cerca que hace un mes. Durante una hora entera dudó. Durante otra más, pensó en mejorar una imagen. Durante otra, se preguntó si era suficientemente bueno. Al final, cerró los ojos y le dio clic a enviar. Después de enviar el correo, algo cambió. Ya no era solo procrastinar por miedo. Era también vivir la incomodidad de avanzar. El miedo al juicio real. Pasaron 3 días. Luego 5. Ninguna respuesta. Mateo comenzó a dudar otra vez. Tal vez no era suficiente. Tal vez no debí mandar nada. Pero esta vez, en lugar de rendirse, escribió en su diario: si no quedo, no importa. Me envié a mí mismo un mensaje más importante: estoy listo para intentarlo. Una semana después, su celular vibró. Era un número desconocido. Hola. Contestó Mateo, con la voz insegura. Hola, Mateo Rivas. Te llamamos de Nova Imagen, recibimos tu portafolio. Nos gustó mucho tu estilo. ¿Estás disponible para una reunión el lunes? Silencio. Mateo tardó unos segundos en reaccionar. Sí, claro. Estoy disponible. Perfecto. Te mandamos el enlace por correo. Gracias, Mateo. Colgó. Se quedó mirando el teléfono como si fuera una bomba. No gritó. No saltó. Solo se sentó en silencio. Su mundo acababa de cambiar. Durante los días previos a la reunión, Mateo entró en una guerra interna. No contra el mundo, sino contra su mente. ¿Y si fue un error? ¿Y si descubren que no soy tan bueno? ¿Y si me congelan en la reunión? Todo su viejo yo volvió a tocar la puerta. Esa parte de sí mismo que había vivido entre excusas y postergaciones. Pero esta vez, Mateo tenía herramientas. Volvió a leer su diario. Volvió a hacer respiraciones. Volvió a su técnica Pomodoro para preparar la presentación. Y sobre todo, escribió una frase que pegó en la pared. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que estar presente. El lunes llegó. Mateo se vistió con una camisa blanca que no usaba desde su último intento de entrevista. Se sentó frente a la pantalla. Sus manos temblaban. La reunión comenzó. Del otro lado, una mujer joven y un hombre mayor lo saludaron cordialmente. Hablaron sobre la campaña, sobre conceptos, y le hicieron preguntas sobre sus diseños. Mateo no contestó todo con fluidez. Se trabó un par de veces. Pero también dijo algo que dejó a todos en silencio. Yo antes postergaba todo.
Mi creatividad era un refugio, pero también una cárcel. Este portafolio no es solo mi trabajo, es mi regreso a mí mismo. La mujer asintió. El hombre sonrió. Nadie lo juzgó. 3 días después, le llegó un nuevo correo. Mateo, queremos que seas parte del equipo creativo de la campaña. Comenzamos en 2 semanas. Bienvenido. Mateo no lloró. No lo necesitaba. Solo cerró los ojos, respiró profundo, y dijo: gracias. No a la empresa. No a Clara. Sino a sí mismo. Capítulo 4. El precio del compromiso. La motivación te hace empezar. El compromiso te hace continuar. Y el compromiso siempre cobra un precio. Mateo había dado el salto. Lo contrataron para la campaña internacional de Nova Imagen. Era su primer gran proyecto formal, con fechas límite reales, videollamadas semanales, y un equipo multidisciplinario que no le iba a permitir esconderse detrás de excusas. Por fin había salido de su zona de confort. Pero nadie le avisó que eso no significaba que el camino sería más fácil, solo que ahora no había vuelta atrás. Durante los primeros días del proyecto, Mateo se sintió invencible. Trabajaba desde temprano, tenía ideas frescas, recibía elogios por sus primeras propuestas visuales. El equipo le enviaba emojis de aplausos por Slack. Su ego estaba satisfecho. Pero el ego es un mal compañero de viaje cuando el terreno se vuelve empinado. Con el paso de las semanas, las exigencias aumentaron. Reuniones más técnicas, cambios de última hora, clientes indecisos. Empezaron los retos verdaderos: presión, cansancio, dudas. Y lo peor de todo, la vieja tentación volvió a aparecer. Ya mañana hago esa parte. Ahora no tengo tanta claridad. Seguro hay tiempo de sobra. Un viernes por la noche, debía enviar 3 versiones de una pieza gráfica. No tenía ganas. Su mente le ofrecía una excusa familiar. No estás inspirado ahora. Mejor descansado lo haces mejor. Mateo cayó en la trampa. Se fue a dormir. El sábado por la mañana, la jefa de proyecto le escribió por WhatsApp: hola Mateo. El cliente preguntó por las piezas, ¿pudiste enviarlas ayer como acordamos? Su corazón se hundió. No. No otra vez. Gritó, mientras se levantaba de un salto. Se sentó frente al ordenador, con culpa y vergüenza. Trabajó durante 3 horas sin parar, y logró enviarlas. La respuesta fue seca. Gracias. Por favor, avisa si vas a necesitar más tiempo. No lo regañaron. Pero el golpe fue más profundo. Mateo se dio cuenta de que había traicionado su propio compromiso. Ese mismo día, volvió a ver una clase grabada de Clara, su mentora del taller. Ella decía: no confundas disciplina con castigo. Ser disciplinado no es exigirte hasta destruirte. Es aprender a respetar tus propios valores, incluso cuando nadie te está mirando. Mateo entendió que no se trataba de evitar errores. Se trataba de responder a ellos con madurez. Así que, en vez de culparse, se disculpó sinceramente con el equipo y pidió un cronograma más claro. Fue honesto. Y esa honestidad fue bien recibida. Pasaron 2 meses. El proyecto avanzaba. Mateo cumplía. No siempre perfecto, pero constante. A veces caía. A veces se levantaba rápido. Su antigua procrastinación ya no lo dominaba, pero aún lo visitaba en forma de distracciones más sutiles. Reorganizar su escritorio antes de cada tarea. Releer comentarios viejos para buscar aprobación. Buscar inspiración en Pinterest durante horas. Lo entendió entonces: la procrastinación no siempre se ve como pereza. A veces se viste de eficiencia falsa. De actividad inútil. De autoengaño productivo. Mateo empezó a llevar una nueva libreta, más práctica. Ya no era solo para reflexionar, sino para registrar sus victorias mínimas diarias. Lunes, abrí el archivo aunque no tenía ganas. Miércoles, terminé un diseño en menos de 1 hora sin distraerme. Viernes, dije no a una videollamada innecesaria y prioricé lo urgente. Estas pequeñas anotaciones se convirtieron en raíces. Le daban estabilidad. Fuerza. Identidad. Ya no era el que quiere cambiar. Ahora era el que está cambiando. Una noche,
mientras caminaba por el parque, Mateo se detuvo frente a un banco vacío. Imaginó que allí estaba sentado el viejo él. Ese que postergaba todo. Que mentía. Que fingía. Y en su mente, tuvo una conversación. ¿Crees que ya eres distinto?, le dijo el viejo yo. No del todo, respondió Mateo. Pero ahora peleo por mí. Antes huía. ¿Y si fracasas otra vez? Entonces vuelvo a levantarme. Porque eso también es parte de estar comprometido. Capítulo 5. Nuevos hábitos, nueva identidad. Los hábitos no solo cambian lo que haces. Cambian quién eres. James Clear. Mateo llevaba 3 meses sin romper sus compromisos importantes. Había entregado proyectos, recibido elogios sinceros de sus colegas, y por primera vez, no se sentía como un impostor. Pero lo más revelador no fue lo que logró hacer, sino cómo empezó a verse a sí mismo. Ya no era Mateo, el que posterga todo. Ahora era Mateo, el que cumple. Y ese cambio de identidad lo transformó por dentro. Inspirado por un libro que le recomendó Clara, comenzó a construir lo que llamó su diario de identidad. Ya no anotaba solo tareas, sino frases que lo afirmaban como quien quería ser. Hoy soy una persona que empieza, no que espera. Cada tarea completada es una prueba de que estoy creciendo. No necesito sentirme listo. Necesito estar presente. Además, se trazó una regla de oro. Nunca 2 días seguidos sin avanzar. Si un día no cumplía, no pasaba nada. Pero el siguiente, debía actuar. Esa regla evitaba las recaídas largas, los ciclos de autoengaño que antes duraban semanas. Ahora, como mucho, duraban horas. Un día, recibió un correo que lo sorprendió. Hola Mateo, soy Clara Salvatierra. Me ha llegado tu nombre por una colega que trabajó contigo en Nova Imagen. Me alegra ver tu crecimiento. ¿Te interesaría participar como invitado en una de mis sesiones abiertas para hablar de tu experiencia con la procrastinación? Mateo tragó saliva. ¿Hablar frente a otros? ¿Exponer su historia? Su primera reacción fue rechazarlo. Pero después, sonrió. Si hace unos meses no podía ni enviar un archivo a tiempo, hoy esto era una señal de cuánto había cambiado. Respondió. Sí, Clara. Me encantaría. Gracias por pensar en mí. Una semana después, Mateo se conectó a la sesión de Zoom. Había más de 80 personas conectadas. Estudiantes, freelances, madres, profesores. Todos luchando, en distintas formas, contra el mismo enemigo, la postergación. Clara lo presentó con calidez. Les presento a Mateo. Él no es un experto. Pero es un ejemplo de que se puede cambiar. No porque ya llegó a la cima, sino porque decidió dejar de cavar. Mateo respiró profundo y habló. No con un discurso técnico, sino con verdad. Yo no era perezoso. Era inseguro. Tenía miedo de no ser suficiente. Y entonces prefería no hacer nada. Así me protegía. Pero también me negaba la oportunidad de crecer. Contó sobre su diario, sus tropiezos, sus pequeños logros. Habló de la regla nunca 2 días seguidos. Y cerró con una frase que no había planeado. Cambiar no me hizo sentir menos miedo. Pero ahora, mi miedo ya no decide por mí. Al terminar, la pantalla se llenó de mensajes. Gracias, Mateo. Me sentí identificada. Necesitaba escucharlo hoy. Después de esa sesión, Clara le ofreció algo más. ¿Te gustaría colaborar en una serie de videos cortos sobre hábitos y creatividad? Nada formal. Solo tu voz contando lo que aprendiste. Mateo aceptó. Comenzaron a grabar pequeños clips que se publicaban en redes. En uno de ellos dijo: no esperes a tener disciplina para actuar. Actúa, y verás cómo la disciplina aparece como consecuencia. Los videos empezaron a circular. Un antiguo compañero de universidad le escribió: hermano, ¿tú hiciste este video? No sabía que habías pasado por eso. Estoy igual. Me inspira mucho ver lo lejos que has llegado. Mateo le respondió con empatía: no estoy tan lejos. Pero sí estoy despierto. Y eso hace toda la diferencia. A pesar de todo, las pruebas no desaparecieron. Un día volvió a quedarse hasta tarde viendo series.
Otro día, ignoró una notificación importante. Pero ya no se derrumbaba por eso. Ahora tenía mecanismos. Y, sobre todo, ya no se definía por un mal día. Una tarde escribió en su diario: hoy volví a procrastinar. No porque soy el de antes, sino porque sigo aprendiendo a ser quien quiero ser. Una mañana, Mateo se vio al espejo. No buscaba imperfecciones. Solo se quedó unos segundos en silencio. Y se dijo: te reconozco. Has vuelto. Capítulo 6. Los días que definen el año. Hay días que no parecen importantes. Pero si los enfrentas con valentía, cambian el resto de tu vida. Después de su aparición en la sesión con Clara y su colaboración en redes, Mateo se convirtió en una especie de referente pequeño dentro de la comunidad de cambio de hábitos. Personas le escribían para pedir consejos, para compartir sus avances, o para simplemente decir: gracias por mostrar que se puede. Mateo sonreía. Pero por dentro, comenzaba a sentirse agotado. El proyecto de Nova Imagen terminó con éxito, y aunque le ofrecieron seguir en la empresa, Mateo decidió hacer una pausa. Necesitaba respirar. Pensar. Volver a escucharse. Lo que no esperaba era que esa pausa se convirtiera en vacío. Los días sin tareas urgentes se sintieron como una especie de trampa. Volvió a despertarse tarde. Volvió a ver su teléfono durante horas. Volvió a escribir cosas como: mañana empiezo. Solo estoy descansando. Ya aprendí esto, seguro lo retomo fácil. Pero el regreso a los viejos hábitos fue más sutil y más peligroso. Una tarde, después de 4 días de nula productividad, Mateo recibió un mensaje de Clara. Mateo, hace días no veo tus registros ni tus videos. ¿Todo bien? Mateo dudó en responder. Pero luego escribió: estoy bien, solo tomando un pequeño descanso. Mentira. No estaba bien. Estaba cayendo. Pero esta vez, no era una caída ruidosa. Era lenta, callada. Y ese tipo de caída es la más peligrosa, porque no parece una caída. El domingo, 17 de junio, Mateo se despertó a las 11:43 de la mañana, revisó redes sociales sin entusiasmo. Comió cualquier cosa. Vio videos en YouTube sin sentido. No tenía pendiente nada urgente. Y, sin embargo, sentía que estaba traicionando algo importante. A las 6:12 de la tarde, se quedó mirando por la ventana. Afuera, una pareja reía sentada en el parque. 2 niños jugaban con burbujas. Un hombre mayor paseaba a su perro. Y él, solo estaba dejando que el tiempo pasara. Mateo no lloró. Pero sintió un nudo en el pecho. Y entonces se levantó. Abrió su libreta. Y escribió con furia: este es uno de esos días que definirán mi año. O me arrastro. O me levanto. Inspirado por sus propios consejos pasados, creó un ritual de emergencia personal. Lo llamó la hora cero, y consistía en 3 cosas simples. 1. Mover el cuerpo por 10 minutos. No para hacer ejercicio, sino para sacudir el letargo. 2. Escribir 3 cosas que puede hacer hoy, aunque sean mínimas. 3. Apagar el celular durante 2 horas. Esa tarde, solo logró cumplir 2 de las 3. Pero fue suficiente para evitar seguir cayendo. Esa misma noche, le escribió a Clara. Sin disfrazar nada. Caí otra vez. No fuerte, pero sí hondo. Creo que necesitaba recordar que esto no se supera. Se maneja. Y que cada día sigue siendo una decisión. Clara le respondió: Mateo, no se trata de no caer. Se trata de volver a elegir quién eres, especialmente en los días grises. Esa frase lo abrazó. Como si alguien hubiera encendido una vela en su cuarto oscuro. A la mañana siguiente, Mateo se levantó a las 7:40 de la mañana. No por obligación, sino por decisión. Bebió agua. Se duchó. Hizo su lista del día. Cumplió con 2 tareas importantes. Sonrió. Escribió en su diario: ayer fue un día que definió el resto de mi año. No porque hice algo épico, sino porque decidí no rendirme. En los días que siguieron, Mateo recuperó el ritmo. No perfecto, pero firme.
Entendió que su verdadero logro no era la campaña, ni el video viral, ni el elogio ajeno. Su verdadero logro era poder caer y tener el carácter para levantarse con humildad. Ahora sabía que el camino no era lineal, que habría más domingos como aquel. Pero también sabía algo más. Que ya no era un esclavo de su pasado. Era el arquitecto de su presente. Capítulo 7. El espejo de otros. El camino del cambio se fortalece cuando ayudas a alguien más a caminarlo. Habían pasado ya 5 meses desde que Mateo decidió no rendirse. Sus hábitos eran más estables. Sus días, más intencionales. Y su identidad, más firme. Pero justo cuando pensaba que había encontrado equilibrio, la vida le puso un nuevo reto. Convertirse en guía para otro. Una noche de lunes, su hermano menor, Julián, le escribió por mensaje. Oye, ¿puedo llamarte? Estoy un poco perdido con todo. No hablaban mucho. Julián, de 20 años, vivía con sus padres aún y estudiaba diseño. Era talentoso, pero inconstante. Mateo sabía lo que eso significaba. Lo llamó sin dudar. La voz de Julián sonaba apagada. Estoy frustrado, bro. Tengo trabajos que no entregué, me duermo tarde, me odio después. Y lo peor es que, cuando intento organizarme, me saboteo yo solo. Mateo respiró hondo. Esa era su historia. Palabra por palabra. No estás solo, dijo, con firmeza. Y créeme, lo que me estás contando, lo viví cada semana por años. Silencio. ¿En serio? Sí. Y te propongo algo. Si quieres, podemos hablar cada domingo. Sin juicio. Solo para ayudarte a ordenar la semana y entender lo que te pasa. Julián aceptó. Durante los domingos siguientes, se reunían por videollamada 30 minutos. Mateo no era terapeuta ni coach. Solo compartía herramientas sencillas. Lista de 3 prioridades semanales. Regla de nunca 2 días seguidos sin avanzar. Registro de pequeños logros diarios. Julián empezó a sentirse diferente. No por tener una rutina perfecta, sino porque por fin alguien lo escuchaba sin burlarse. Sin minimizar su lucha. Mateo descubría algo nuevo. Acompañar a otro lo obligaba a ser más coherente consigo mismo. Una noche, Julián le contó algo que lo descolocó. Hoy mentí. Le dije a la profe que me sentía mal para no entregar el trabajo. Y luego me puse a ver Twitch. Mateo se quedó en silencio. Porque eso también lo había hecho él. Cientos de veces. Sintió rabia. No por su hermano, sino por lo que esa mentira representaba. ¿Y cómo te sentiste después? Preguntó. Vacío. Como si nada importara. Me odio un poco por eso. Mateo no dio un sermón. Solo dijo. Yo también hice eso. Muchas veces. Pero aprendí que, si te sigues mintiendo, cada día te pesará más la vida. Y luego agregó. No te estoy diciendo que cambies mañana. Pero hoy, al menos, empieza por decirte la verdad. Un domingo, Julián se conectó a la llamada con cara de derrota. Bro, no avancé nada. Estoy pensando dejar la carrera. Mateo sintió el impulso de convencerlo. De empujarlo. Pero se contuvo. Y le dijo. No estás obligado a nada. Pero recuerda esto. No tomes decisiones permanentes en medio de emociones temporales. Julián lo miró. No dijo nada. Pero al día siguiente, le envió un audio. Hoy hice mi primer avance en el proyecto. No fue mucho. Pero lo hice con la cabeza más fría. Gracias por no presionarme. Mateo sonrió. Había aprendido que acompañar a alguien no es empujarlo, es caminar al lado mientras esa persona decide avanzar. Mateo empezó a recibir más mensajes de personas que lo seguían en redes. Querían ayuda, consejos, guía. Por momentos, se sentía útil. Pero por momentos, se sentía abrumado. Una noche escribió en su diario. Estoy ayudando a muchos, pero ¿estoy escuchándome a mí? Y así tomó una decisión sabia, limitar su tiempo de ayuda a 3 personas por semana. No por egoísmo, sino por salud. Aprendió que no puedes ser faro para otros si tu propia lámpara está apagada.
Cerca del fin de mes, Mateo fue invitado a dar una charla en la universidad donde estudió. Fue simbólico. Volver al lugar donde tantas veces procrastinó. Donde mintió. Donde se escondió. Y ahora, hablaría en voz alta. Al terminar su exposición, un estudiante le preguntó: ¿y si después de todo, uno vuelve a caer? Mateo sonrió con paz. Entonces te levantas. Y si no puedes solo, pides ayuda. Y si ayudas a alguien más, también te estás ayudando tú. Capítulo 8. Cuando el pasado toca la puerta. No puedes construir un futuro sólido si aún estás huyendo del pasado. Todo parecía estar en calma. Mateo había encontrado un ritmo estable entre su trabajo freelance, su ayuda a otros y su propio bienestar. Pero el pasado, como suele ser, no se había ido, solo estaba esperando el momento adecuado para volver. Y ese momento llegó una mañana de miércoles, a través de un correo con un nombre que no esperaba ver. Lucía Ramos. Lucía fue más que una excolega de Mateo. Habían trabajado juntos durante un año en la agencia donde él tuvo su peor etapa de procrastinación. Ella era meticulosa, comprometida, responsable. Y Mateo, no. Durante ese tiempo, Mateo falló en entregar tareas conjuntas, la dejó sola en reuniones importantes, y en una ocasión, incluso olvidó preparar una presentación que debían dar los dos frente al cliente más grande. Ella terminó enfrentándolo. Y él, en lugar de pedir disculpas, se defendió con arrogancia. No volvieron a hablar. Él renunció meses después. El correo era corto. Hola, Mateo. Me alegra ver que estás haciendo un cambio real. No te escribo con resentimiento. Solo quería decir que hace unos días vi uno de tus videos. Me sorprendió, porque en ese tiempo jamás imaginé que asumirías lo que pasó. Si alguna vez quieres conversar, tomar un café y cerrar bien aquel capítulo, por mí está bien. Lucía. Mateo se quedó mirando la pantalla. Se sentía como si alguien hubiera tocado una vieja cicatriz. Pero no era dolor lo que sentía, era vergüenza. Mateo dudó. ¿Valía la pena remover el pasado? ¿No era mejor seguir adelante, como si nada? Pero recordó algo que había escrito en su diario semanas atrás. Evitar conversaciones incómodas es otra forma de procrastinar. Así que respondió: gracias por escribirme, Lucía. Me encantaría conversar. Siento que nunca fui justo contigo y no quiero seguir cargando con eso. Se encontraron en una cafetería del centro. Al principio, fue incómodo. Hablaron del clima, del tráfico. Pero pronto, Mateo rompió el hielo con lo que realmente importaba. Lucía, no vengo a justificar nada. Solo a decirte que reconozco todo lo que te fallé. En ese tiempo yo estaba perdido, pero eso no es excusa. Te hice quedar mal. Te dejé sola. Y ahora, desde otro lugar, entiendo lo injusto que fui. Lucía lo miró. Sus ojos no tenían rencor. Solo verdad. Gracias por decirlo. Yo estaba muy frustrada, pero más que enojada, me sentía invisible. Como si todo el esfuerzo que yo hacía no importara, porque tú simplemente no aparecías. Me dolió. Mateo asintió. Te creo. Y lo lamento de verdad. Hubo una pausa. Y luego, Lucía sonrió. Me alegra ver que cambiaste. No muchos tienen el valor de enfrentarlo. No hablaron más del tema. Cambiaron a otros tópicos, libros, trabajo, incluso series. Pero algo profundo se había movido. Mateo no se sentía redimido. Se sentía liberado. Había enfrentado uno de sus mayores errores. Y, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía dejar de huir de él. Esa noche escribió: hoy solté una piedra que llevaba en la espalda desde hace años. Pedir perdón no me hace débil. Me hace libre. Después de ese encuentro, Mateo notó un cambio curioso, sus tareas le costaban menos. Sus pensamientos fluían con más claridad. Su energía no se fugaba. Y comprendió algo. A veces, la procrastinación no es sobre tareas. Es sobre heridas no resueltas. Cuando dejas cosas sin cerrar, tu mente se ocupa en evitarlas, y eso drena tu capacidad de crear, de actuar, de avanzar. Cerrar ese capítulo con Lucía fue más que un acto simbólico.
Fue limpiar su interior para poder construir sin escombros. Capítulo 9. La cima no es un lugar. No hay cima si no hay propósito. Y no hay propósito si no estás presente para vivirlo. Mateo había logrado mucho más de lo que se imaginó. Había cambiado su rutina. Se había reconciliado con su pasado. Inspiraba a otros. Pero justo cuando pensaba que lo más difícil ya había pasado, una gran oportunidad tocó su puerta. Y con ella, una prueba distinta. La tentación de olvidar quién se había convertido. Fue Clara quien lo recomendó para un proyecto internacional de formación digital para jóvenes. La propuesta, liderar un programa de acompañamiento a estudiantes que sufrían de desmotivación, desorganización y ansiedad académica. Era como si hubieran descrito al Mateo de hace 2 años. El reto era grande. El pago, generoso. El prestigio, asegurado. Y sin pensarlo mucho, Mateo aceptó. Los primeros días fueron intensos pero motivadores. El equipo era multicultural. El diseño del programa era innovador. Y su historia servía como puente directo con los estudiantes. Todo parecía perfecto. Pero algo comenzó a cambiar. Las reuniones eran diarias. Las decisiones, urgentes. Las expectativas, altas. Mateo empezó a dormir menos. A volver a postergar sus comidas. A dejar de escribir en su diario. Y sin darse cuenta, comenzó a actuar como alguien que ya se conocía. El Mateo que buscaba validación externa. El Mateo que se traicionaba en silencio. Pero esta vez, no era por pereza. Era por exceso. Una noche, mientras revisaba correos pasadas las 2 de la mañana, notó que tenía 4 mensajes sin leer de Julián. Bro, ¿sigues con el proyecto? No me has respondido hace días. Tenía ganas de contarte algo, pero ya no sé si estás disponible. No te preocupes, sé que estás ocupado. Solo quería decirte que terminé el semestre. Gracias por ayudarme a no rendirme. Mateo se quedó helado. Había olvidado lo esencial. Y entendió algo con fuerza brutal. A veces, la cima te hace olvidar por qué comenzaste. Al día siguiente, pidió una reunión con el equipo. Agradeció la oportunidad, pero pidió reducir su carga. No quería salir del proyecto, pero necesitaba espacio para vivir, para pensar, para ser él. Muchos se sorprendieron. Algunos no entendieron. Pero Mateo sintió paz. Aprendió que el éxito que te exige dejarte de lado, no es éxito. Mateo reactivó sus rituales. Volvió a caminar sin celular. Volvió a escribir cada mañana. Volvió a ayudar a otros, no desde el ego, sino desde la empatía. Y volvió a ser el hombre que no necesita aplausos, para saber que está en el camino correcto. Un viernes por la tarde, tomó café con Clara. Ella notó que algo en él era distinto. ¿Estás bien? Sí. Creo que pasé por una trampa elegante. ¿Cuál? Confundir visibilidad con propósito. Clara sonrió. Y con voz suave, le dijo: Mateo, has aprendido algo que pocos entienden. No estás aquí para brillar. Estás aquí para alumbrar. Capítulo 10. El día después del mañana. No se trata de cambiar una vez. Se trata de elegir quién quieres ser, cada día. Un año había pasado desde aquella tarde gris en la que Mateo, frente a su escritorio caótico, se sintió derrotado. Hoy, su vida no era perfecta. Pero era real. Sostenible. Con propósito. Había roto patrones. Había enfrentado heridas. Había aprendido a avanzar con miedo. Pero lo más importante, había descubierto que el verdadero cambio no es un evento. Es una práctica diaria. Y cuando pensaba que todo estaba asentado, llegó la elección más difícil de todas. Un antiguo colega le ofreció un puesto de tiempo completo en una reconocida consultora internacional. El salario era 5 veces lo que ganaba como freelance. Estabilidad. Prestigio. Seguridad. El detalle. Debía mudarse a otro país, dejar sus proyectos personales y suspender el acompañamiento que brindaba a decenas de jóvenes con los que ya había construido lazos. Era como volver a la vida que dejó. Pero ahora, con una versión distinta de sí mismo. Mateo dudó. La oferta era tentadora.
¿Acaso no merecía vivir cómodo, por fin? ¿No era eso una recompensa por tanto esfuerzo? Pero algo en su interior no estaba en paz. Esa noche, Mateo hizo lo que siempre hacía cuando no tenía claridad, escribir. Se sentó en silencio, tomó su cuaderno y escribió como si se hablara a sí mismo desde el futuro. ¿Cuál es el precio real de decir sí? ¿Qué parte de ti tendrías que callar? ¿Qué impacto dejarías de causar si vuelves a priorizar el estatus sobre el sentido? Y debajo de esas preguntas, una frase se le dibujó en la mente con nitidez. El día después del mañana depende de lo que elijas hoy. Como si el universo conspirara, al día siguiente su madre lo invitó a almorzar. Te noto tenso, le dijo ella mientras servía la comida. Mateo le explicó la situación. Ella lo escuchó sin interrumpir. ¿Y tú qué sientes?, preguntó al final. Confusión. Por un lado, me atrae la oferta. Pero por otro, siento que estaría traicionando algo que apenas estoy empezando a construir. Ella lo miró con ternura. Yo no sé mucho de trabajo, hijo. Pero sé de vida. Y a veces, lo más difícil no es decir sí. Lo más difícil es tener el valor de decir no, cuando todos esperarían que dijeras que sí. Mateo se quedó en silencio. Su madre, como siempre, le había dado la respuesta sin imponerla. 3 días después, Mateo respondió el correo. Agradeció la oferta. Expresó su admiración. Y la rechazó. Dijo que había encontrado un propósito más grande que él mismo. Y que no podía abandonarlo. Cerró el portátil. No sintió euforia. Sintió coherencia. Mateo se levantó temprano. Salió a caminar. Respiró. Y mientras el sol asomaba entre los árboles, sonrió. No porque había cambiado todo, sino porque, por primera vez en su vida, sabía que no iba a dejarse atrás. Ya no era el que procrastinaba por miedo, ni el que se escondía detrás de excusas. Era el hombre que había aprendido que el cambio real no es dejar de fallar. Es aprender a no rendirse después de fallar. Epílogo, ¿y ahora qué? Mateo siguió construyendo su proyecto. Lanzó un curso online. Publicó un libro con su historia. Siguió ayudando a jóvenes como Julián. A veces caía. A veces se sentía perdido. Pero ya no era esclavo del pasado. Porque entendió que la disciplina es un acto de amor propio. Y que cada día, por más simple que parezca, es una oportunidad de volver a elegir. Fin.